Mi nombre es Benicio y vivo en Australia. En el sureste de Australia se encuentra el estado de Victoria, y en ese estado se encuentra la región alta, una extensión extremadamente vasta y remota de montañas alpinas y valles. Es mayormente accesible solo por vehículos todoterreno, y puede llevar días entrar y salir de allí. El lugar es popular entre los conductores de todoterreno, cazadores de ciervos y excursionistas. Nosotros conducimos un todoterreno, y este fue el destino elegido para acampar durante unos días, mi pareja Giselle y yo, para alejarnos del mundo, más allá del alcance de los teléfonos móviles. El todoterreno estaba cargado, las listas se revisaron 2 veces, el mantenimiento del vehículo estaba hecho, el combustible cargado en las barras del techo, y la estación de policía más cercana fue notificada de nuestro destino y nuestro viaje. Así que partimos. Nos dirigíamos a un lugar llamado el Valle de Wangata, un valle remoto en lo profundo de la región alta, un valle enorme en forma de anfiteatro con montañas alpinas que se elevan en todas direcciones, y un río que corre a lo largo del fondo del valle. Hacia el final del primer día completo de conducción, finalmente llegamos al último sendero del día, bordeando la cresta y llegando al fondo del valle cuando el sol se ponía detrás de las montañas. Encontramos un lugar agradable y apartado para montar nuestra tienda por la noche, escondido entre los árboles de eucalipto justo al lado de la orilla del río. Era mitad de semana y fuera de temporada, así que realmente éramos los únicos en el valle, que sepamos. Después de montar el campamento y cenar junto al fuego, el sol se puso y nos acurrucamos juntos en nuestros sacos de dormir. En poco tiempo decidimos dormir. En algún momento de la noche me desperté con un ruido fuerte. No estaba seguro de lo que había escuchado, pero desde dentro de nuestra tienda solo seguí escuchando. Nada. Bien, debo estar volviéndome loco. No bien había pensado eso cuando escuché otro ruido. Sonaba como algo cayendo de nuestra mesa de campamento y golpeando el suelo. Lo atribuía a zarigüeyas o wombats. Es bastante común en la zona y no es algo de lo que preocuparse. Debería haber empacado mejor después de cenar, pensé, y rápidamente volví a dormir. El amanecer llegó y nos despertamos lentamente y necesitaba orinar. Abrí la tienda y salté afuera, mirando a mi alrededor. No sé qué, pero algo me invadió, un escalofrío. No era como lo habíamos dejado. En lugar de ver 2 sillas juntas junto al fuego donde habíamos estado sentados la noche anterior, una de ellas estaba junto a la mesa, y en la mesa había una hogaza de pan que juro que guardé la noche anterior. Me acerqué a la mesa para inspeccionarla. Un trozo de pan medio comido estaba allí, con una marca de mordisco muy obvia. Abrí la tienda de golpe y pregunté, ¿te levantaste antes que yo? ¿Comiste pan? No, fue la respuesta que obtuve. Giselle se levantó y juntos revisamos todas nuestras cosas. Realmente no parecía faltar nada. Cuando fuimos a revisar el todoterreno noté unas huellas. Había un montón de ellas alrededor del frente del coche, donde estaba el capó. Como la mayor parte del campamento estaba cubierto de hierba, este era uno de los pocos lugares donde solo había tierra. ¿Alguien había intentado abrirlo? Eran huellas muy distintas, no eran las mías ni las de mi pareja. Tal vez ya estaban allí. Estos lugares para acampar se usan intermitentemente y obviamente no estábamos mirando al suelo cuando llegamos la noche anterior, especialmente con el sol poniéndose. No creo que ninguno de los dos quisiera admitir que estábamos pensando lo mismo. Alguien había estado rondando nuestro campamento durante la noche, muy lejos de la civilización. Discutimos si pudo haber sido una zarigüeya, y tal vez fue esa la que hizo las marcas de mordisco. Discutimos sobre si uno de nosotros había dejado el pan afuera y eventualmente hablamos de movernos y acampar en otro lugar. Tras mucha deliberación decidimos quedarnos. Tenía el rifle en el todoterreno, lo que supongo me daba una sensación exagerada de seguridad. Lo que en retrospectiva fue una muy mala decisión. A medida que avanzaba el día, con el sol brillando y sin que sucediera nada digno de mención, decidí caminar por el fondo del valle, unos 800 metros, hasta una vieja ruina de una casa aislada construida por los colonos que criaban ganado en el valle hace unos 100 años. Está rodeada de misterio. Hay un antiguo asesinato múltiple sin resolver de 1917 que siempre cautiva a la gente. Leí la placa y tomé algunas fotos para mí. Luego comencé a regresar al campamento. Cuando estaba cerca de la mitad del camino de regreso al campamento noté a Giselle caminando por el campo hacia mí.
Debe haberse aburrido, pensé. A medida que se acercaba, quedó claro que estaba en pánico. Inmediatamente comenzó a decirme cómo fue a la orilla del río a lavar las ollas y sartenes, y miró hacia arriba y vio a alguien en el otro lado del río, observándola desde lo profundo del bosque. No tenía ninguna razón para no creerle. Le pregunté cómo era él, y me dijo que era un hombre mayor de unos 70 años o más, de aspecto desaliñado y con ropa vieja y desgastada. Aparentemente, en el momento en que lo miró, él se dio la vuelta y se fue, desapareciendo en el bosque impenetrable. No podía comprenderlo. ¿Cómo podía haber alguien ahí sin un todoterreno o una moto? ¿Cómo alguien había llegado a ese lado del río sin cruzar primero desde nuestro lado? Hay días de caminata casi imposible por el bosque denso en el otro lado, solo para llegar a donde mi pareja lo había visto. Decidimos subirnos al todoterreno y conducir a lo largo del valle, revisando los pocos sitios para acampar junto al río a medida que avanzábamos. Quería ver un campamento, que mi pareja identificara al hombre y asegurarme de que no estuviera rondando. Nuestra teoría era que tal vez solo era un cazador en el bosque detrás de un ciervo, algo bastante normal. Después de recorrer todo el valle de arriba a abajo sin ver nada ni a nadie, volvimos al campamento sin ninguna explicación de lo que había pasado. Al ponerse el sol, con mi pareja y yo algo nerviosos, tomé el rifle y lo dejé a nuestro lado mientras cocinábamos la cena y charlábamos, tomando algunas bebidas para calmar nuestros nervios. ¿Nos habíamos asustado sin motivo? Hay mucho misterio alrededor de este valle, y ese asesinato en la casa. Seguimos hablando un rato y nos acomodamos frente al fuego. En algún momento, Giselle necesitó ir al baño, así que me pidió que la acompañara al lugar detrás de un árbol donde habíamos colocado el baño portátil, diría que a unos 50 metros del campamento. Considerando todo lo que había pasado, no había duda de que debía acompañarla. Giselle hizo lo suyo y luego nos dimos la vuelta. Rodeamos el árbol, y fue entonces cuando lo vimos. De pie en nuestro campamento, a unos metros del rifle que había dejado contra la mesa, había un hombre. Mayor, comprobado. Desaliñado, comprobado. Ropa vieja y gastada, comprobado. Giselle me apretó el brazo tan fuerte que pensé que me lo iba a arrancar. Todo en su lenguaje corporal gritaba que era el mismo hombre. A medida que nos acercábamos, pude notar más cosas extrañas sobre él. Tenía una cornamenta de ciervo en la mano que parecía haber estado tallando, y lo que parecían ser piezas de cuerno talladas para tapar grandes agujeros en sus orejas, como dilataciones hechas de hueso. Lo mismo ocurría con los botones de aspecto óseo en su chaqueta raída. Llevaba zapatos de cuero viejos que parecían hechos a mano. «Buen día, compañero», dijo. «Joder, colega, nos has dado un buen susto», dije oficialmente cagándome del miedo. «¿De dónde has salido?» «¿Todo bien?» «Ah, solo de por ahí. Ustedes no están cazando por aquí, ¿verdad?», dijo mirando directamente mi rifle. «Sí, bueno, puede que sí, ¿por qué?», pregunté. «No se puede cazar por aquí, no hay suficientes ciervos». «Bueno, no lo habíamos decidido aún, probablemente nos vayamos de todos modos», dije mientras me acercaba lentamente a mi rifle. «Debería guardarlo de todas formas, no queríamos asustarte». «No te preocupes, los rifles no me asustan», dijo. Tomé el rifle por el cañón y lo sostuve como si fuera un bastón, intentando no parecer confrontacional, suspirando de alivio. «Mira, sin ofender, pero nos has sorprendido un poco. Eres el único que hemos visto desde que llegamos aquí». «Sí, los vi llegar anoche». «Apuesto a que sí», dije para mí. «Llevo viniendo aquí 40 años, hermoso lugar, ¿no? Lleva un tiempo llegar hasta el valle». «Sí, compañero, mira, sin ofender, pero vamos a irnos a dormir pronto. ¿Necesitas que te llevemos a tu campamento o algo?» «No, todo bien, solo salí a pasear antes de acostarme. Vi el fuego y pensé en saludar. De todos modos, mejor me voy ya». Y con eso se dio la vuelta y se alejó paralelo al río, en la oscuridad, sin linterna. Eso fue oficialmente suficiente para asustarnos más allá de cualquier capacidad para calmarnos. Decidimos en ese momento empacar en la oscuridad y simplemente irnos, incluso si conducir de noche era una idea monumentalmente estúpida en esta parte de la región alta. Nos subimos al todoterreno y salimos conduciendo a lo largo del fondo del valle. No vimos ni una sola fogata, ni un campamento, ni un vehículo, nada. Solo seguimos conduciendo. A mitad de camino a casa, Giselle, aburrida del viaje, encendió la cámara. ¿Y adivina qué? No había tarjeta de memoria. ¿Qué demonios?
Después de llegar a casa y contarle a algunas personas lo que había sucedido, el padre de un amigo, un ávido hombre de campo, fue quien realmente nos asustó del todo. Conocieron al hombre de los botones. ¿El qué? El hombre de los botones. Es un viejo hombre del campo que se adentra en la región alta durante meses. Tiene una lanza, aparece de la nada y asusta a la gente. Y tiene botones hechos de hueso. Hay un montón de personas que han desaparecido por esa zona. La policía sigue buscando, pero no encuentra ni rastro. Campistas, excursionistas. Un campamento fue encontrado completamente quemado. Un coche abandonado. No pueden encontrar ninguna evidencia. Una rápida búsqueda en Google confirmó todo. Las personas desaparecidas, el hombre de los botones, la falta de evidencia. La policía se adentró en el bosque y encontró su campamento. Hablaron con él, pero realmente no tienen nada más. El siguiente enlace tiene más información sobre las personas desaparecidas y el misterioso hombre de los botones. Es muy real. Docenas lo han conocido, aparece de la nada en sus campamentos. Pero en cuanto a alguna conexión con las personas desaparecidas, solo él lo sabe. Ya no acampamos en ese valle. De hecho, ya no acampamos en esa parte de la región alta. Y en fin, esa es nuestra historia de cómo conocimos al hombre de los botones. A principios de los años 2000 en Perth, eran tiempos más simples. Al menos así es como los recuerdo. Era una época en la que los días parecían más largos, el sol un poco más brillante, y la vida no se veía complicada por el constante zumbido de Internet o el estruendo de los teléfonos inteligentes. En aquel entonces mi mundo giraba en torno a un parque local, un amplio espacio verde a solo un corto paseo de nuestra casa. Todas las tardes, como un reloj, mis padres reunían algunos bocadillos, una manta y algunos de mis juguetes favoritos, y nos dirigíamos allí. Era nuestra pequeña rutina y la esperaba con ansias todos los días. El parque siempre estaba lleno, un bullicioso centro donde todo el vecindario se congregaba. Los niños corrían por todas partes, sus risas resonando en el aire, mientras los padres se relajaban a la sombra de los enormes eucaliptos, charlando y manteniendo un ojo atento en sus hijos. Recuerdo el olor del césped recién cortado, el zumbido distante de las cigarras, y cómo el sol poniente bañaba a todos en una cálida luz dorada. Era idílico, perfecto incluso, y nunca pensé que esas tardes terminarían. Pero luego, un verano, todo cambió. Tenía 9 años en ese momento, aún lo suficientemente joven como para creer que el mundo era un lugar seguro, que los monstruos solo existían en las historias que mis amigos y yo inventábamos. Pero ese verano aprendí que los monstruos pueden ser reales, y no siempre se ven como uno esperaría. Sucedió una tarde cualquiera. El parque estaba lleno con la actividad habitual, los niños corriendo mientras los adultos charlaban en sus pequeños grupos. Yo estaba con mis amigos debatiendo si jugar a las atrapadas o empezar una partida de cricket, y fue entonces cuando lo escuché. Un sonido que era tanto desconocido como extrañamente tentador. Era el tintineo de un camión de helados. Me quedé paralizado, el sonido cortando a través del ruido usual del parque. Los camiones de helados no eran muy comunes en nuestro vecindario. De hecho, no recuerdo haber visto uno antes de ese día. Pero ahí estaba, entrando en el estacionamiento al borde del parque, con sus costados pintados de colores brillantes y alegres. La melodía que tocaba era pegajosa, casi hipnótica, y en cuestión de segundos, todos los niños en ese parque giraron la cabeza, con los ojos abiertos de expectación. No perdí tiempo. Corrí hacia mis padres, prácticamente saltando de emoción, rogándoles que me dieran unos $. Mi papá sonrió, metió la mano en su bolsillo y me dio un par de monedas. «Anda, pero rápido», dijo. «No queremos llegar tarde a casa». Asentí con entusiasmo y corrí hacia el camión, uniéndome a la creciente fila de niños. El hombre de los helados era un tipo alto y delgado, con una sonrisa amigable y una gorra baja que le cubría los ojos. Repartía conos y paletas con la eficiencia de alguien que había estado haciendo esto durante años. Cuando finalmente llegó mi turno, pedí un cono de chocolate. Me lo entregó con una sonrisa que no terminaba de llegar a sus ojos. No le di mucha importancia en ese momento. Estaba demasiado concentrado en ese helado. Ese primer encuentro con el hombre de los helados fue sin incidentes, solo otra parte de una perfecta tarde de verano.
Pero a medida que pasaban los días, el camión seguía viniendo y las cosas empezaron a sentirse raras. Al principio solo era una sensación molesta, un presentimiento de que algo no estaba del todo bien. El hombre de los helados siempre estaba allí, justo al atardecer, su camión deteniéndose en el mismo lugar al borde del parque. Servía helados con esa misma sonrisa tensa, sus ojos recorriendo la multitud de niños, casi como si estuviera buscando algo o a alguien. Pero, ¿qué sabía yo? Solo era un niño, más interesado en jugar con mis amigos que en prestarle atención a un desconocido en un camión. Los padres, sin embargo, lo notaron, especialmente mi papá. Empecé a darme cuenta de que observaba el camión desde lejos, con una expresión pensativa, incluso preocupada. Nunca había sido del tipo sobreprotector, pero de repente estaba prestando mucha atención a todo lo que sucedía en el parque. Recuerdo específicamente una tarde, mientras caminábamos a casa, me preguntó si había notado algo extraño en el hombre de los helados. No, no realmente, respondí desconcertado. ¿Por qué? No respondió de inmediato, solo miró a la distancia con el ceño fruncido. Solo ten cuidado, ¿de acuerdo? Si algo no te parece bien, ven de inmediato y dímelo, ¿de acuerdo? Asentí un poco incómodo. Mi papá realmente no solía preocuparse por cosas así, y verlo tan tenso me hizo sentir un nudo en el estómago. No era solo mi papá. Empecé a notar a otros padres susurrando entre ellos, con sus voces bajas y rostros serios. Siempre echaban un vistazo hacia el camión de helados, y sus expresiones se oscurecían cada vez que veían al hombre dentro. No sabía qué estaba pasando, pero la tensión en el aire era palpable, como una nube de tormenta suspendida sobre el parque. Entonces, una tarde, llegué a casa de la escuela y encontré a mi papá sentado en la sala con otros padres del vecindario. Estaban reunidos alrededor de la mesa de café, hablando en tonos bajos, todos con expresiones sombrías. Me detuve en la puerta sin saber si debía interrumpir. Mi mamá apareció de la nada y rápidamente me llevó a mi habitación. «Ve a jugar un rato», dijo con la voz tensa. «Los adultos necesitan hablar». No discutí, solo caminé por el pasillo y escuché fragmentos de su conversación. «Algo en línea. Está en el foro del vecindario. Medianoche. ¿Qué clase de broma enferma es esta? Tenemos que averiguarlo, no podemos correr ningún riesgo». Mi corazón latía con fuerza en el pecho mientras escuchaba, tratando de juntar las piezas de lo poco que podía escuchar de la conversación fragmentada. Estaban hablando del hombre de los helados, el mismo que había estado viniendo al parque todas las tardes. Algo andaba mal, terriblemente mal, pero no podía averiguar qué era. Esa noche, la tensión en casa era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Mi papá estaba nervioso, caminando de un lado a otro en la sala, mirando su reloj cada pocos minutos. Mi mamá no estaba mejor. Sus ojos se dirigían constantemente al reloj en la pared, sus dedos tamborileando nerviosamente en el brazo del sofá. Podía sentir la inquietud irradiando de ellos, lo que me ponía ansioso, aunque no entendía completamente qué estaba pasando. Después de cenar, mi papá finalmente rompió el silencio. «Voy a salir un rato», dijo tratando de sonar casual, pero la tensión en su voz era inconfundible. Mi mamá le lanzó una mirada preocupada. «¿Estás seguro de que es una buena idea? ¿Y si...?» «Estaré bien». La interrumpió un poco demasiado rápido. «Solo necesito revisar algo en el parque. Volveré pronto». Quería preguntar qué iba a hacer, pero la expresión en su rostro me detuvo de inmediato. Era una expresión que nunca antes había visto, una mezcla de determinación y miedo que me hizo sentir un nudo en el estómago. Besó a mi mamá en la mejilla y me dijo que me portara bien. Luego salió por la puerta, dejando la casa sintiéndose más fría y vacía de lo que había estado un momento antes. Pasé la siguiente hora o más en el sofá, fingiendo ver televisión, pero mi mente estaba en otra parte. No podía dejar de pensar en lo que mi papá y los otros padres estaban planeando, en lo que iban a hacer o encontrar en el parque. Cada sonido, cada crujido de la casa, me hacía saltar, mis nervios tensos como una cuerda de arco. Finalmente, incapaz de seguir sentada, me acerqué sigilosamente a la ventana y eché un vistazo afuera. La calle estaba oscura y silenciosa. La única fuente de luz provenía de las farolas, que proyectaban largas sombras inquietantes sobre el pavimento. El coche de mi papá no estaba, pero pude ver un par de coches más estacionados cerca de la entrada del parque, todos con las luces apagadas,
como si sus conductores estuvieran tratando de no ser vistos. El tiempo parecía arrastrarse para siempre. Mi mamá ahora también estaba paseando, su preocupación evidente en cada paso que daba. No me atreví a preguntarle qué estaba pasando. No quería saberlo. Debían ser cerca de medianoche cuando finalmente escuché el sonido de un coche entrando en nuestra entrada. Mi mamá y yo nos quedamos quietas. Ella corrió hacia la puerta, abriéndola de golpe justo cuando mi papá entraba. Parecía pálido, alterado, y había una mancha oscura en su brazo que, con un sobresalto, me di cuenta de que era sangre. Dios, ¿qué pasó?, jadeó mi mamá acercándose a él. Estoy bien, dijo rápidamente apartándola. No es mi sangre, es de Mr. Harris. Lo derribaron, pero está bien. ¿Qué quieres decir con que lo derribaron?, pregunté antes de poder detenerme. Cuando mi papá me miró por un momento, vi algo en sus ojos que me hizo que el corazón me saltara un latido. Miedo, miedo real y crudo. Suspiró y luego me indicó que me sentara. Fuimos al parque. Comenzó su voz firme pero baja como si intentara mantener el control. Hubo una publicación en línea, algo en el foro del vecindario. Alguien dijo que habría helados gratis en el parque esta noche, a medianoche. Fruncí el ceño. ¿Pero por qué alguien iría al parque a medianoche? Exactamente, dijo mi papá apretando la mandíbula. Casi pensamos que podría ser una broma, pero no podíamos estar seguros, así que decidimos ir a ver si era el mismo hombre de los helados que había estado viniendo al parque toda la semana. Se detuvo mirando a mi mamá, que lo observaba con los ojos abiertos de par en par por el miedo. Nos escondimos en las sombras, cerca de los árboles, y simplemente esperamos. Y efectivamente, justo a medianoche, el camión entró en el estacionamiento. Pero no tocó ninguna melodía, no encendió las luces, solo se quedó allí, como si estuviera esperando. La voz de mi papá bajó aún más, y tuve que inclinarme hacia adelante para escucharlo. Nos dividimos, rodeamos el camión por todos lados y luego avanzamos. Cuando nos vio acercarnos intentó irse. Le gritamos que se detuviera, pero simplemente pisó el acelerador, embistiendo a Mr. Harris. Nosotros apenas logramos apartarnos. Se fue por la carretera, sin luces, nada, desapareció en la ciudad. Miré a mi papá, con el corazón latiéndome en el pecho. ¿Llamaste a la policía? Sí, respondió pasándose una mano por la cara. Están investigando, pero se ha ido. No creo que vuelva. Los siguientes días fueron un borrón. La historia del camión de helado se extendió rápidamente por el vecindario como un incendio forestal, todos susurrando sobre lo que había sucedido, sobre ese extraño hombre que había intentado atraer a los niños al parque en plena noche. La policía pasó por aquí haciendo preguntas, pero realmente no había mucho que alguien pudiera decir. El hombre de los helados había desaparecido, dejando atrás solo un inquietante sentimiento de malestar. Desafortunadamente, el parque ya no fue el mismo después de eso. Las familias seguían viniendo, pero el ambiente había cambiado. Las risas parecían más apagadas, los juegos menos enérgicos. Todos los padres siempre estaban vigilando, sus ojos escaneando el borde del parque, como si esperaran que el camión de helados apareciera de nuevo desde las sombras. Yo también dejé de ir tanto al parque. Simplemente ya no se sentía bien, como si una parte de mi infancia hubiera sido manchada por ese hombre de los helados y su oscuro y retorcido juego. Incluso ahora, muchos años después, no puedo pensar en ese verano sin que un escalofrío recorra mi columna. Fue el verano en el que aprendí que los monstruos de las historias son reales, y a veces vienen disfrazados de las cosas más inocentes. Hasta el día de hoy no puedo escuchar el tintineo de un camión de helados sin sentir un nudo de miedo en el estómago. He vivido en Queensland toda mi vida. Es un lugar donde la tierra es tan antigua como el tiempo mismo, donde los secretos están enterrados profundamente bajo la tierra roja y donde aprendes desde temprano a respetar los misterios de la tierra. Australia es un continente de muchas maravillas, claro, pero también es un lugar que guarda su buena dosis de peligros. El interior es implacable, el monte puede tragarte entero, y las carreteras... Bueno, las carreteras tienen sus propias historias. Una carretera en particular tiene una reputación que hace que incluso los hombres más valientes piensen dos veces antes de conducir por ella de noche. La carretera Flinders,
también conocida como la Carretera de la Muerte. Es un tramo de asfalto que corta el corazón de Queensland, desde Townsville hasta Mount Isa. Es larga, desolada, y ha visto más que su justa parte de derramamiento de sangre. Dicen que más de una docena de personas han desaparecido o han sido encontradas asesinadas a lo largo de esa carretera, y ni un solo sospechoso ha sido atrapado. Es un lugar donde la gente desaparece, donde se encuentran autos abandonados, y donde los únicos testigos son los canguros que saltan por el monte. He escuchado historias toda mi vida. La gente de por aquí las cuenta como si fueran cuentos de advertencia, advirtiendo a los niños para que se comporten. No te alejes demasiado de casa o acabarás como ese autoestopista que desapareció en Flinders. No hables con extraños en la carretera o acabarás como esos pobres mochileros. Claro, las luces Min Min, el hombre de los botones, historias así, y yo las creía, de la manera en que uno cree en los cuentos de hadas. Claro que son aterradoras, pero no son reales, ¿verdad? Eso es lo que pensaba de todas formas, hasta la noche en que conduje solo por la carretera Flinders. Fue un trabajo lo que me llevó hasta allí. Un amigo de la familia me había contratado para hacer algunos trabajos en su casa, en un par de pueblos más allá. Cosas simples, arreglar algunas cosas alrededor de la casa, nada complicado. El tipo de trabajo que se paga en efectivo, debajo de la mesa, sin hacer preguntas. Planeaba terminar en un día, pero como suele suceder, tomó mucho más tiempo del esperado. Para cuando terminé, el sol ya se estaba poniendo y estaba más que listo para volver a casa. El hogar estaba solo a 1 hora de distancia y, aunque no era tarde, no veía sentido en quedarme otra noche. Empaqué mis cosas, me despedí y tomé la carretera. La noche estaba oscura, con solo el tenue resplandor de la luna colgando en el cielo, iluminando lo justo para ver la silueta de los árboles que bordeaban la carretera. La carretera se extendía frente a mí, una cinta negra cortando el monte. Había conducido por este camino cientos de veces antes, pero esta noche había algo diferente, algo que simplemente se sentía mal. No estaba realmente asustado, al menos no al principio. Nunca he sido del tipo supersticioso, y como dije no daba mucha importancia a estas historias, pero a medida que conducía, una sensación de incomodidad comenzó a asentarse en mi estómago. Era ese tipo de miedo que empieza pequeño, como un susurro en el fondo de tu mente, pero crece y crece más fuerte con cada kilómetro que avanzas. Honestamente, la única otra vez que sentí algo así fue cuando era niño, yendo en auto a la ciudad con mis padres una noche. En el camino recuerdo haber visto un camión de helados parado al costado de la carretera. Cuando lo pasamos de nuevo más tarde esa noche, estaba totalmente destruido. Llantas reventadas, ventanas rotas, agujeros de bala en el metal, todo el paquete completo. Lo que había sido un vehículo impecable solo 2 horas antes ahora, parecía que había estado en el desierto para siempre. Era increíble, al menos para mi mente infantil. Habían pasado unos 20 minutos de mi viaje cuando lo vi. Un coche al costado de la carretera, con el capó abierto y la puerta del conductor colgando abierta. Incluso desde la distancia podía decir que estaba abandonado. Las luces estaban tenues, parpadeando como si estuvieran a punto de apagarse. Reduje la velocidad a medida que me acercaba, entrecerrando los ojos en la oscuridad, tratando de captar algún detalle. No había nada, ningún signo de nadie alrededor. Solo el coche allí, como si hubiera sido olvidado. Entonces vi que no estaba realmente en funcionamiento. No había luces encendidas dentro del coche. Lo que estaba viendo era el tenue resplandor de una linterna en el suelo. Encontré esto aún más extraño. ¿Quién caminaría hacia la noche y dejaría su linterna atrás? Sabía que algo estaba mal, pero aún no podía identificar qué. Me detuve ralentizando junto al coche, mis luces iluminando la escena. Era un sedán viejo, oxidado, el tipo de coche que había visto días mejores. Pensé brevemente en salir y echar un vistazo más de cerca, pero algo me detuvo. Tal vez era la oscuridad, o tal vez era el silencio. Demasiado silencio, incluso para un lugar tan remoto como este. Mi piel se erizó con la sensación de que no estaba solo, de que había ojos sobre mí observando desde algún lugar en las sombras. Decidí no salir. No parecía seguro. Además, ¿qué podía hacer realmente? No soy mecánico, y el coche claramente era una causa perdida. Solo haría una llamada a la policía cuando llegara a casa.
Reportaría el vehículo abandonado y dejaría que ellos se encargaran. Esa era la única opción lógica. No había razón para arriesgarme aquí ni hacerme el héroe. Sabía la historia de la carretera y no quería correr ningún riesgo. Estaba a punto de arrancar de nuevo cuando algo más captó mi atención. Un destello de movimiento en el espejo retrovisor. Miré hacia arriba por una fracción de segundo y pensé que vi una figura de pie en la carretera detrás de mí. Una mujer, tal vez. Pero cuando volví a mirar no había nada. Nadie. Solo la carretera vacía que se extendía hacia la noche. Sacudí la cabeza diciéndome a mí mismo que solo era un truco de la luz. La mente te juega bromas cuando estás solo aquí afuera, especialmente en una carretera como esta. Puse el auto en marcha y seguí adelante, ansioso por poner distancia entre mí y ese extraño vehículo abandonado. Pero la carretera tenía otros planes. A unos 10 kilómetros por la carretera la vi. Estaba caminando por el lado de la carretera, sus pasos lentos e inseguros, como si estuviera borracha o herida. A medida que me acercaba, pude verla con más claridad. Estaba golpeada, magullada, su ropa rota y manchada con lo que parecía ser sangre. Estaba temblando, a pesar de que la noche era cálida, y su cabello colgaba en mechones enmarañados alrededor de su rostro. Me recordó al autoestopista Dixon, el fantasma de una mujer que, según dicen, ronda esta carretera de noche. No era por supuesto, ya que esta mujer era espeluznante de una manera muy, muy diferente. Reduje la velocidad, sin estar seguro de qué hacer. No parecía pertenecer aquí, no en medio de la noche, no en su condición. Mi primer pensamiento fue que debía haber estado en el coche que había visto antes. Tal vez había tenido un accidente y estaba vagando en estado de shock. Toqué la bocina tratando de llamar su atención, pero en lugar de volverse hacia mí, giró sobre sí misma y corrió hacia el monte, desapareciendo en la oscuridad. «¡Hey!», grité. Pero ya se había ido, tragada por la noche. No podía creer lo que acababa de ver. ¿Quién en su sano juicio se adentraría corriendo en el desierto en medio de la noche? Era casi una muerte segura. Animales aparte, este es verdaderamente el medio de la nada. Me quedé allí un momento, mirándola irse con mi mente a 1000 por hora. ¿De qué demonios estaba huyendo y por qué? Estaba claramente en problemas, pero en lugar de aceptar ayuda, huyó como un animal salvaje. Definitivamente algo no estaba bien. Lo único que sabía con certeza era que necesitaba llegar a casa y reportar esto a la policía. Esa mujer estaba en peligro, lo supiera o no, y si no hacía algo, tal vez no sobreviviría la noche. Cuanto más lo pensaba, más seguro estaba de que se había golpeado la cabeza y estaba teniendo algún tipo de episodio. El capó de su coche estaba abierto, lo que me decía que algo estaba mal con el coche. Puse el coche en marcha y pisé el acelerador, las llantas levantando polvo mientras aceleraba por la carretera, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, la adrenalina corriendo por mis venas. No sé qué acababa de ver, pero sabía que no era bueno. Cuanto más rápido me alejaba de eso, mejor. Fue entonces cuando lo vi. El reflejo de metal tenue a lo lejos, aparcado al costado de la carretera. Al principio pensé que era un coche de policía, tal vez, y esperaba que alguien ya hubiera reportado el coche abandonado o incluso a la mujer, y que estuvieran allí buscándola. Pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que no era un coche de policía. Era una pequeña SUV, aparcada al costado de la carretera, con las luces apagadas apenas visible en la oscuridad. Cualquier alivio que había sentido se desvaneció inmediatamente en más ansiedad. Reduje la velocidad al pasar, mis ojos escaneando el vehículo en busca de señales de vida. Había alguien dentro, estaba seguro de eso. Podía ver la silueta de una figura sentada en el asiento del conductor, inmóvil, observándome mientras pasaba. El pelo en la nuca se me erizó. Tuve que resistir la urgencia de pisar el acelerador y simplemente salir de allí a toda velocidad. Algo estaba mal. Algo estaba muy, muy mal. Nada de esto tenía sentido. ¿Eran una pareja? ¿Habían tenido una pelea? Conduje otro kilómetro, mi mente aún acelerada. ¿Por qué ese coche estaba aparcado allí en medio de la noche? ¿Por qué había huido esa mujer de mí? ¿Y por qué ahora sentía como si me estuvieran siguiendo? Se me ocurrió que el coche podría no estar relacionado. Tal vez realmente solo era una pelea de enamorados. El marido dejaba que la esposa se calmara al lado de la carretera. No sería lo más extraño que haya visto, supongo. Pero aún así,
No encajaba del todo. Entonces me di cuenta. La mujer había tenido miedo de algo, miedo de los coches, miedo de la gente. Tal vez había estado huyendo de alguien. Tal vez ese alguien estaba sentado en esa sub, esperando a que ella saliera de su escondite. Estaba aparcado de una manera extraña, predatoria incluso, listo para dispararse hacia el arcén y atrapar a alguien. Estaba solo a unos cientos de metros de donde vi a esa mujer. Mi estómago se revolvió con esa realización, y supe que no podía simplemente conducir y dejarla ahí, sola. Tenía que hacer algo incluso si eso significaba ponerme en peligro. No podía dejarla enfrentarse sola a lo que le esperaba en esa maldita carretera. Me salí de la carretera y di la vuelta en U, con el corazón acelerado mientras volvía por donde había venido. La sub seguía allí, aparcada en el mismo lugar, con la ventana del lado del conductor bajada solo un poco. Me acerqué y bajé mi ventana. ¿Todo bien?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. El hombre se giró para mirarme, su rostro oscurecido por la tenue luz. Era un hombre de mediana edad, con el cabello encanecido y una expresión cansada. Sonrió, pero no fue una sonrisa genuina. Se sintió extraña, demasiado amplia, demasiado forzada. «Solo esperando», dijo con voz suave y casual, como si fuéramos viejos amigos poniéndonos al día. «¿Esperando qué?», pregunté, tratando de mantener la conversación, intentando averiguar qué demonios estaba pasando. La sonrisa del hombre titubeó por un momento, pero se recuperó rápidamente. «Solo esperando», repitió su tono plano. «¿Viste a una mujer en la carretera?», pregunté, observando cuidadosamente su reacción. Él dudó, entrecerrando los ojos ligeramente. «¿Qué mujer?», preguntó, con la voz cuidadosamente neutral. Mentí. «Nadie, supongo. Solo pensé que vi a alguien. Iba caminando en la otra dirección, de todos modos». Los ojos del hombre se dirigieron hacia la carretera delante. Podía ver las ruedas girando en su mente. Algo en lo que dije lo había molestado, aunque no lo demostrara. Su energía definitivamente cambió. «¿Seguro que no necesitas ayuda?», pregunté de nuevo con la voz tensa por el esfuerzo de mantener esta fachada. El hombre sacudió la cabeza, su sonrisa regresando, pero nunca alcanzó sus ojos. «No, estoy bien, gracias, de todos modos». Asentí, subí la ventana con el corazón latiéndome con fuerza mientras volvía a la carretera. Pero no fui muy lejos, solo un poco más adelante. Apagué las luces y me salí nuevamente, escondiendo mi coche detrás de unos matorrales. Observé mientras las luces de la sub se encendían y el coche aceleraba en la dirección de la que acababa de venir. Mi sospecha se confirmó. El hombre estaba definitivamente buscando a la mujer y estaba desesperado por encontrarla. Lo suficientemente desesperado como para mentir, lo suficientemente desesperado como para actuar como si no pasara nada, cuando claramente todo estaba mal. Esperé hasta que estuvo fuera de vista antes de darme la vuelta de nuevo, dirigiéndome de regreso a donde había visto por última vez a esa mujer. Mi mente corría con 1000 pensamientos, y ninguno de ellos era bueno. No sabía en qué me estaba metiendo, pero sabía que no podía dejarla allí sola, no con ese hombre cazándola. Me detuve en el lugar donde ella había desaparecido en el monte, mis luces cortando la oscuridad. Salí de mi coche y grité hacia la noche, mi voz resonando en ese silencio. «Hola. Oye, está bien, solo quiero ayudarte». No hubo respuesta, solo el viento susurrando entre los árboles. Lo intenté de nuevo, más fuerte esta vez, pero la única respuesta que obtuve fue el grito lejano de un pájaro. Grité durante 10 minutos y no obtuve ni un sonido. Entonces débilmente lo escuché. Una voz temblorosa y débil, viniendo desde lo profundo del monte. «Ayuda». Giré la cabeza hacia el sonido, entrecerrando los ojos en la oscuridad. «¿Dónde estás?», grité, pero no hubo respuesta. Encendí las luces del coche, intentando ver si salía de algún lugar, pero aún nada. El miedo subió por mi columna. Mis manos temblaban mientras buscaba mi linterna. La tenía en la guantera. El siguiente sonido que escuché fue un grito desgarrador que resonó en la noche. Era ella, lo sabía, y estaba sufriendo. Todo lo que podía imaginar era a ese extraño hombre poniéndole las manos encima. Corrí hacia la oscuridad, tropezando con rocas y raíces, gritando. «¿Dónde estás? Por favor, dime dónde estás». Nada. Solo el sonido de mi propia respiración agitada y el canto de la noche. Y luego silencio.
Silencio completo, absoluto. Estaba temblando, empapado en sudor, con el corazón latiendo en mi pecho. Sabía que no podía quedarme más tiempo. Lo que sea que estuviera pasando, yo era impotente para detenerlo. Derrotado, volví a mi coche, me subí y cerré la puerta de un golpe. Aceleré, las llantas chirriando mientras salía disparado hacia la carretera y me dirigía a casa, con el sabor del miedo aún amargo en mi boca. Tan pronto como estuve dentro de mi casa, agarré mi teléfono y marqué a la policía. Mis manos temblaban tanto que apenas podía presionar los botones. Les di mi declaración completa, cada detalle que podía recordar, con la voz temblorosa mientras les contaba los eventos de la noche. Tomaron nota de todo y me aseguraron que enviarían a alguien para investigar. Y eso fue todo. No dormí esa noche. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, sus ojos aterrorizados, su ropa ensangrentada. Escuchaba sus gritos resonando en mi cabeza una y otra vez. A la mañana siguiente el teléfono sonó. Era la policía, pidiéndome que fuera a la comisaría. Querían hacerme algunas preguntas más y repasar mi declaración nuevamente. Cuando llegué me contaron lo que habían encontrado. El coche de una mujer había sido descubierto a lo largo de la carretera Flinders, a solo unos kilómetros de donde la había visto. El coche estaba vacío, su ropa esparcida a lo largo del arcén, señales de una lucha, sangre, huellas, restos de un encuentro violento, pero ningún cuerpo. Nunca la encontraron, al igual que a los demás. Otra víctima de la carretera de la muerte. Otro nombre añadido a la lista de aquellos que desaparecieron sin dejar rastro. Pasé semanas y semanas hablando con los investigadores, repasando cada detalle, tratando de ayudar en lo que fuera posible. Pero al final, todo fue en vano. El caso se enfrió, como tantos otros antes, y me quedé con nada más que los recuerdos inquietantes de esa noche. Aún ocasionalmente conduzco por la carretera Flinders de vez en cuando, pero nunca de noche. Cada vez que lo hago no puedo evitar pensar en ella, corriendo por el desierto, desesperada por escapar de algo que nunca podría dejar atrás. Australia es una tierra de muchos misterios, y algunos no están destinados a ser resueltos. Cuando acepté el trabajo en Australia sabía que mi vida cambiaría. Lo que no sabía es hasta qué punto. Había solicitado un puesto en un programa de intercambio profesional que ofrecía contratos temporales de 6 meses a 1 año, y la posibilidad de una renovación si todo marchaba bien. Era una oportunidad que no podía dejar pasar. Siempre me había atraído la idea de trabajar en el extranjero, conocer culturas diferentes y, sobre todo, desafiarme a mí mismo. El vuelo fue largo, pero la emoción de estar a punto de comenzar una nueva etapa en mi vida lo hizo más llevadero. Me mudé a una ciudad en Queensland, al noreste del país, una zona conocida por su vasto interior y sus paisajes impresionantes. Era la primera vez que pisaba suelo australiano, y la sensación de estar tan lejos de casa, tan lejos de lo familiar, me llenaba de una mezcla de emoción y ansiedad. Me instalaron en una especie de pensión, pero no era la típica que uno podría imaginar. Era un complejo de habitaciones individuales tipo monoambiente, cada una con su propio baño, pero con cocinas y áreas comunes compartidas. No era el lujo que uno podría esperar, pero era suficiente para mí. Lo importante era que estaba a solo unas cuadras de mi nuevo trabajo. La empresa me recibía bien, el equipo parecía amigable y las tareas eran manejables, aunque desafiantes. Sentía que estaba empezando con el pie derecho. Los primeros meses fueron relativamente tranquilos. Mi rutina era simple: trabajo, gimnasio y luego volver a la pensión. No tenía demasiadas distracciones. A veces salía con algunos compañeros de trabajo, pero la mayoría de las veces prefería quedarme en mi habitación, planificando mis días o viendo películas. Sin embargo, poco a poco, esa vida solitaria comenzó a pesarme. El hecho de estar en un lugar nuevo, con pocas conexiones sociales profundas, me hacía sentir una creciente necesidad de tener algo que me conectara más con ese lugar, algo que me hiciera sentir en casa. Fue entonces cuando decidí que era hora de mudarme a un lugar propio. Tras 2 meses de ahorrar encontré una pequeña casa en alquiler. No estaba muy lejos de mi trabajo, pero lo suficientemente alejada del centro de la ciudad como para disfrutar de la tranquilidad de un barrio residencial. El vecindario parecía perfecto, calles limpias, casas ordenadas, y vecinos que, aunque reservados, parecían amables. Alquilé la casa sin dudarlo.
Tenía un jardín trasero pequeño, suficiente para disfrutar de un poco de aire libre y las comodidades que necesitaba. Por fin sentía que había encontrado un lugar al que podría llamar hogar, aunque fuera temporalmente. Un par de semanas después de instalarme en mi nuevo hogar, empecé a notar algo raro. El vecindario era extremadamente silencioso, lo cual al principio me pareció algo positivo. Pero con el tiempo esa tranquilidad comenzó a sentirse antinatural. No había perros ladrando, ni gatos paseando por las veredas. No había ni siquiera pájaros en las cercas. Me di cuenta de que ningún vecino tenía una mascota. Para alguien que siempre había crecido rodeado de animales, esto me pareció desconcertante. Soy un gran amante de los perros, y aunque había decidido dejar mi perro en casa, en mi país de origen, comencé a sentir la necesidad de tener una mascota en mi vida. Los animales siempre me habían dado una sensación de compañía y consuelo, algo que necesitaba en un lugar tan lejos de todo lo que conocía. Así que, después de pensarlo unos días, decidí adoptar un perro. Fui al refugio local y me enamoré de un perro mestizo llamado Max. Era juguetón, enérgico, y lo mejor de todo, era extremadamente leal. En poco tiempo Max se convirtió en mi compañero constante. Cada mañana lo sacaba a pasear por el vecindario y, aunque algunos vecinos lo miraban con una mezcla de sorpresa y curiosidad, siempre me sonreían y saludaban. Era una comunidad pequeña, y supuse que simplemente no estaban acostumbrados a ver muchas mascotas por la zona. Un día, después de regresar de un largo paseo, dejé a Max en el jardín trasero mientras yo entraba a preparar la cena. No pasaron más de 15 minutos cuando salí de nuevo para llamarlo, pero Max no estaba. Al principio, pensé que quizás se había escondido, o que de alguna manera había logrado escaparse por algún hueco en la cerca. Pasé las siguientes horas recorriendo el vecindario, llamando su nombre y buscando por cada rincón, pero no había ni rastro de él. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Los días siguientes fueron un tormento. Puse carteles por todo el barrio, hablé con todos los vecinos, llamé al refugio donde lo había adoptado, pero nadie sabía nada de Max. Algunos vecinos me dijeron que lo habían visto esa tarde, pero después de eso, nada. Me obsesioné con la búsqueda, revisando cada posible escondite, cada callejón sin éxito. El vacío que dejó su desaparición fue enorme. Mi hogar ya no se sentía igual. Intenté seguir adelante, aunque la pérdida de Max me había afectado profundamente, pero mi deseo de tener una mascota no desapareció. Así que, unas semanas después decidí adoptar otro perro. Esta vez un pastor llamado Bruno. Era un perro grande, fuerte, y pensé que quizás sería más difícil que alguien lo tomara o que desapareciera como Max. Hice todo lo posible para reforzar las cercas y asegurarme de que no hubiera forma de que Bruno se escapara. Pero, a pesar de todas mis precauciones, el destino fue cruel una vez más. 2 semanas después de haber adoptado a Bruno, él también desapareció. Exactamente de la misma manera que Max. Salí al jardín una mañana, y él ya no estaba. Mi frustración se convirtió en desesperación. ¿Qué estaba pasando en este barrio? ¿Cómo era posible que 2 perros desaparecieran sin dejar rastro en un vecindario tan tranquilo? Esta vez, cuando fui a hablar con los vecinos, noté algo diferente en sus respuestas. Algunos evitaban hacer contacto visual, mientras que otros simplemente me decían que no sabían nada, pero lo decían de manera apresurada, casi incómoda. Era como si hubiera un silencio incómodo, un secreto que nadie quería compartir. Empecé a sentirme paranoico. Cada vez que caminaba por el vecindario sentía que las miradas se posaban en mí por más tiempo del necesario. Las sonrisas cordiales se sentían más tensas, y el ambiente, que antes me había parecido tan acogedor, se sentía más frío, casi hostil. Pero seguí adelante. No quería abandonar la idea de tener una mascota, así que, de manera casi testaruda, decidí adoptar un par de gatos. Tal vez ellos estarían más seguros. Pensé que los gatos, siendo más independientes y ágiles, estarían a salvo. Pero, como era de esperarse, desaparecieron también, uno tras otro. Ya no podía negar que algo extraño estaba ocurriendo. No podía ser casualidad que todos mis animales desaparecieran en tan poco tiempo. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? No podía quitármelo de la cabeza. Había algo en este vecindario que no estaba bien. Fue alrededor de esa época que empecé a notar pequeños detalles que antes había pasado por alto. Uno de mis vecinos más cercanos, Peter, con quien había intercambiado varias palabras y que siempre había sido amable, comenzó a parecerme extraño.
no porque hiciera algo fuera de lo común, sino por las pequeñas cosas que empecé a notar. Por ejemplo, en más de una ocasión cuando lo veía en el jardín o charlando con otros vecinos, notaba que su ropa tenía pelos de animales. Esto no tendría nada de raro si Peter tuviera una mascota, pero según él, nunca había tenido ni perro ni gato. Empecé a sentir una incomodidad creciente cada vez que lo veía. Aunque siempre había sido amigable conmigo, había algo en su actitud que no terminaba de cuadrarme. Intenté descartar mis sospechas como simple paranoia. Después de todo, el hecho de que tuviera pelos en la ropa no significaba nada. Podría haber estado en contacto con un perro o un gato de algún otro lugar. Sin embargo, la duda estaba ahí, plantada en mi mente, y no podía ignorarla. Una noche, mientras estaba en mi casa mirando televisión, escuché un ruido en el jardín. Pensé que tal vez uno de los gatos había vuelto, así que salí de inmediato. Pero no había nada. Solo el viento moviendo las hojas de los árboles y un silencio inquietante. Me quedé allí unos minutos, observando, pero no había señales de nada fuera de lo normal. Aún así, la sensación de que algo estaba mal no me abandonaba. Mi mente no podía dejar de preguntarse qué estaba ocurriendo en el vecindario. Decidí que era hora de actuar. Durante las siguientes semanas, observé a Peter más de cerca. No era fácil, ya que no quería levantar sospechas, pero cada vez que tenía la oportunidad, prestaba atención a sus movimientos, a quién recibía en su casa y a lo que hacía en su jardín. Lo que descubrí fue que Peter tenía una pequeña cabaña al fondo de su jardín. Era una estructura modesta que desde fuera parecía un simple cobertizo para herramientas. Pero lo extraño era que Peter entraba y salía de esa cabaña a horas extrañas. A veces lo veía salir en medio de la noche con una linterna, pasar unos minutos dentro y luego regresar a su casa. Este comportamiento me pareció extraño, pero no tenía pruebas de nada más allá de mi propia observación. Finalmente decidí que tenía que averiguar qué había en esa cabaña. La tensión en mi mente había alcanzado su punto máximo. Llevaba semanas observando a Peter desde las sombras, notando sus extrañas idas y venidas a la cabaña al final de su jardín. Sin embargo, no tenía evidencia sólida, y todo lo que había visto podía ser fácilmente explicado. Tal vez era solo un tipo excéntrico, o quizás almacenaba herramientas en esa cabaña y no quería que nadie las viera. Pero lo que me seguía atormentando era esa incomodidad constante que sentía alrededor de él. Los pelos en su ropa, su actitud evasiva cuando mencionaba las mascotas y las desapariciones de mis propios animales. ¿Todo podía ser solo una serie de coincidencias? Mi instinto me decía que no. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, estaba en casa sentado frente al televisor, pero no podía concentrarme. Mi mente seguía volviendo a esa cabaña, a las noches en las que lo había visto desaparecer en su interior con una linterna. ¿Qué guardaba allí? ¿Qué estaba ocultando? Y más importante aún, ¿estaba de alguna manera relacionado con las desapariciones de mis perros y gatos? Finalmente, tomé una decisión. Tenía que entrar en esa cabaña. No podía seguir viviendo con la duda constante y la creciente paranoia que me estaba consumiendo. Sabía que era peligroso, pero también sabía que si no lo hacía, nunca encontraría la paz. Tenía que averiguar la verdad, incluso si significaba enfrentarme a algo perturbador. Solo necesitaba una excusa para acercarme lo suficiente y actuar. A la semana siguiente, cuando Peter pasó por mi casa para saludarme en su habitual y amigable tono, aproveché la oportunidad para invitarlo a una cena que estaba planeando con algunos otros vecinos. Fue una invitación casual, nada fuera de lo común. Él sonrió, aceptó, y me dijo que estaría encantado de venir. Mi plan estaba en marcha. Durante la cena, cuando todos estuvieran ocupados y distraídos, aprovecharía para colarme en su jardín y echar un vistazo a esa misteriosa cabaña. El día de la cena llegó. Invité a varios vecinos para hacer que el ambiente fuera más relajado y asegurarme de que Peter no sospechara nada. Quería que todo pareciera lo más normal posible. Había preparado una barbacoa en mi jardín, y todos parecían estar disfrutando de la noche. La conversación fluía, el vino corría y la atmósfera era agradable. Peter parecía particularmente relajado, riendo con los demás y compartiendo anécdotas sobre el barrio. Mientras la noche avanzaba y los vecinos charlaban entre ellos, me aseguré de que nadie estuviera prestando demasiada atención a mí. En un momento en el que todos estaban ocupados hablando entre sí, decidí que era el momento. Le dije a Peter que iba a buscar más bebidas a la cocina
y me escabullí por la parte trasera de mi jardín, saltando la pequeña cerca que separaba mi propiedad de la suya. El corazón me latía con fuerza mientras me acercaba a la cabaña al fondo de su jardín. Todo estaba en silencio, salvo por el suave murmullo de las conversaciones que llegaban desde mi casa. Me acerqué con cautela, tratando de no hacer ningún ruido. La cabaña no estaba cerrada con llave, lo cual me sorprendió. Simplemente empujé la puerta y entré. Lo que vi dentro me dejó paralizado. La cabaña era pequeña, oscura y olía a humedad y podredumbre, pero lo que más me llamó la atención fueron los objetos que colgaban de las paredes. Pieles de animales, huesos y herramientas que claramente habían sido utilizadas para capturar y matar a esos animales. En el suelo había lo que parecían restos recientes. Un pequeño cadáver de lo que parecía ser un gato, todavía con manchas de sangre fresca. Había cuerdas, trampas y cuchillos, todos cubiertos de una extraña mezcla de suciedad y sangre seca. Me quedé congelado, con el estómago revuelto. El hedor era insoportable, pero lo que más me perturbaba era lo que esto significaba. Peter, mi amable vecino, estaba claramente detrás de las desapariciones de mis mascotas, y probablemente de muchos otros animales. No podía entender por qué alguien haría algo así. ¿Era simplemente maldad? ¿Algún tipo de trastorno mental? Fuera, lo que estaba claro es que Peter no era el hombre que yo creía que era. De repente escuché un ruido. Alguien se acercaba. Mi corazón comenzó a latir aún más rápido. No tenía mucho tiempo. Me apresuré a salir de la cabaña y regresé a mi jardín tan rápido y silenciosamente como pude. Me aseguré de que todo pareciera normal cuando volví a unirme a la cena, aunque por dentro estaba temblando. Esa misma noche, después de que todos los vecinos se hubieran ido, me senté en mi sala de estar, incapaz de sacarme de la cabeza lo que había visto en la cabaña de Peter. ¿Qué debía hacer? Lo que estaba ocurriendo era claramente ilegal, y lo que era peor, perturbador en un nivel profundo. No podía quedarme de brazos cruzados y no hacer nada. Decidí que lo correcto era denunciarlo a las autoridades. A la mañana siguiente, fui directamente a la comisaría local. Les conté todo lo que había visto y les expliqué la situación. Los oficiales me escucharon con atención, tomando nota de cada detalle. Al principio me miraban con algo de escepticismo, pero cuando describí los huesos, las pieles y las herramientas en la cabaña, sus expresiones cambiaron. Me aseguraron que investigarían el asunto de inmediato. Unos días después, la policía allanó la propiedad de Peter. Encontraron todo lo que había descrito, y más. Descubrieron que Peter había estado capturando y matando animales durante años. Había pruebas de que no solo se trataba de pequeños animales, sino que también podría haber estado involucrado en actos más graves de crueldad. No encontraron ningún vínculo directo con humanos, pero el horror de lo que había estado haciendo era suficiente para que lo arrestaran por maltrato animal. Peter fue arrestado y llevado a juicio. La noticia de su detención sacudió a todo el vecindario. Nadie podía creer que el hombre amable y tranquilo que había vivido allí durante tantos años fuera responsable de tales atrocidades. En las semanas siguientes, el barrio se llenó de susurros y especulaciones. Algunos vecinos admitieron que siempre habían sentido que algo extraño había en él, pero nadie había imaginado la magnitud de sus crímenes. Para mí, la experiencia dejó una marca profunda. Lo que había comenzado como una aventura emocionante en un país extranjero, terminó convirtiéndose en una pesadilla. Nunca volví a ver mi vecindario de la misma manera. Aunque Peter fue encarcelado y la amenaza había desaparecido, el miedo y la desconfianza hacia quienes me rodeaban persistieron. Aprendí de la manera más aterradora que nunca puedes conocer completamente a las personas que te rodean, y que, a veces, los secretos más oscuros se esconden detrás de las sonrisas más amables. A partir de ese momento dejé de confiar en la fachada tranquila de cualquier lugar o persona. Siempre quise conocer Australia. Desde que era pequeña era casi una obsesión. Mi abuelo vivió allí durante muchos años, y recuerdo que cada vez que hablaba de su vida en ese lugar, lo hacía con una especie de brillo en los ojos, como si cada rincón de ese país guardara un secreto fascinante, un misterio por descubrir. Crecí escuchando sus historias sobre los paisajes, la fauna única y las vastas playas interminables. Él me contaba sobre lo tranquilo que era su pequeño vecindario cerca de la costa,
y cómo solía caminar kilómetros por la playa sin encontrarse con más de unas pocas personas. Me parecía casi mágico. Por eso, cuando finalmente tuve la oportunidad de viajar, no lo dudé ni un segundo. Había estado ahorrando durante años, trabajando a tiempo parcial mientras estudiaba, todo con el objetivo de hacer realidad ese sueño. Mi abuelo había fallecido cuando yo tenía 15 años, pero su amor por Australia permanecía conmigo. Me prometí que algún día conocería ese país que él tanto amaba. Cuando finalmente todo se alineó, compré mi boleto y reservé un hotel en una zona que estaba relativamente cerca de la ciudad, pero lo suficientemente apartada como para ofrecerme una experiencia un poco más tranquila. Quería estar cerca del mar, como lo había estado mi abuelo. El plan era sencillo: descansar, explorar, tomar fotos y simplemente disfrutar de la libertad que tanto había anhelado. Llegué a Australia con una mezcla de emoción y nerviosismo. El vuelo fue largo, pero cuando bajé del avión y sentí el aire cálido en mi rostro, supe que había hecho lo correcto. El hotel estaba a unos 20 minutos del aeropuerto, un lugar modesto pero con buenas críticas, lo suficiente para pasar las 2 semanas que tenía planeadas. Cuando llegué, me dieron la bienvenida amablemente y me llevaron a mi habitación. Era pequeña pero acogedora, y desde la ventana podía ver el mar en la distancia. Todo estaba perfecto. Durante los primeros días, hice lo que cualquier turista haría. Visité los sitios más emblemáticos, me perdí en las calles del centro, probé comida local y pasé horas en la playa. Me encantaba levantarme temprano, tomar un café en algún lugar y caminar por la orilla mientras el sol apenas comenzaba a calentar. Era justo lo que había soñado. Pero al tercer día, algo comenzó a sentirse diferente. No sé exactamente cómo describirlo, pero tuve esa sensación incómoda, como cuando alguien te observa, aunque no puedas ver a esa persona. Al principio lo descarté. Me dije a mí misma que solo era mi imaginación, que estaba en un lugar nuevo y que probablemente estaba más alerta de lo habitual. Sin embargo, no pude sacudirme la sensación. Todo comenzó de manera muy sutil. Estaba en la playa, relajándome, cuando noté a un hombre sentado a unos metros de distancia. No le presté mucha atención al principio. La playa no estaba muy concurrida, y era normal que hubiera personas disfrutando del sol. Pero después de un rato, me di cuenta de que cada vez que miraba en su dirección, él también estaba mirándome. No era una mirada rápida, como las que solemos cruzar con desconocidos, sino una mirada fija, sostenida, que me incomodó más de lo que quería admitir. Recogí mis cosas y me fui, pensando que lo mejor era no darle importancia. Tal vez solo había sido una coincidencia, o tal vez él estaba esperando a alguien. Sin embargo, al día siguiente, cuando estaba tomando un café en una terraza cercana al hotel, vi al mismo hombre en la esquina de la calle. Estaba solo, no hacía nada particularmente sospechoso, pero ahí estaba otra vez, con esa mirada fija en mí. Comencé a sentir un nudo en el estómago. ¿Era posible que me estuviera siguiendo? Intenté convencerme de que era una coincidencia. Había cientos de personas en la ciudad, y seguramente él simplemente se estaba moviendo por los mismos lugares que yo. Pero la sensación de incomodidad no me abandonaba. Durante los siguientes días, las cosas empezaron a volverse más extrañas. Cada vez que salía a algún lugar, ya fuera a caminar por la playa o a comer en un restaurante, sentía que él estaba cerca. Lo veía en la distancia, a veces al otro lado de la calle, a veces en la esquina de una tienda, siempre con esa mirada penetrante. Nunca se acercaba, nunca decía nada, pero siempre estaba ahí, observándome. Comencé a cambiar mi rutina, a evitar los lugares que había frecuentado los primeros días, pero de alguna manera, él siempre aparecía. Una noche, cuando volví al hotel después de cenar, me encontré con algo que me dejó helada. Había dejado una prenda de ropa interior en el baño, secándose después de haberla lavado, y cuando regresé, ya no estaba. Pensé que tal vez la había guardado sin darme cuenta, pero busqué por toda la habitación y no la encontré. Pregunté en recepción si alguien había entrado a mi cuarto a limpiar, pero me aseguraron que no había habido servicio de limpieza ese día. Me invadió una sensación de vulnerabilidad absoluta. Comencé a revisar el cuarto, a buscar cualquier señal de que alguien hubiera estado ahí mientras no estaba. No encontré nada más fuera de lugar, pero el simple hecho de que algo tan íntimo como mi ropa interior hubiera desaparecido, me dejó completamente aterrada.
Sentía que mi espacio personal había sido invadido. Y lo peor de todo es que no tenía pruebas de nada. No podía ir a la policía y decir que alguien me había robado ropa interior sin que me miraran como si estuviera loca. Los días que siguieron fueron aún más inquietantes. Empecé a notar pequeñas cosas, objetos que parecían haberse movido de lugar, el sonido de pasos en el pasillo cuando ya era tarde, y todo el mundo debería estar durmiendo. Cada vez que salía de mi habitación sentía que alguien me observaba, y no podía sacarme de la cabeza la imagen de ese hombre. Una tarde, decidí enfrentar el miedo y salir del hotel para dar un paseo por el centro de la ciudad. Había pasado demasiado tiempo encerrada en mi habitación, y necesitaba despejar mi mente. Pero, para mi horror, mientras caminaba por una calle transitada, lo vi nuevamente. Estaba parado en la esquina, observándome con esa misma expresión vacía. Me congelé. Quise caminar en la dirección opuesta, pero en ese momento él comenzó a avanzar hacia mí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Empecé a caminar rápidamente, pero él seguía detrás de mí, siempre a la misma distancia. La adrenalina me impulsaba a caminar más rápido, pero no quería correr. No quería atraer más atención. Me metí en una tienda, fingiendo interés en los productos, con la esperanza de que él simplemente siguiera su camino. Pero cuando miré por la ventana, ahí estaba, parado en la acera, esperándome. No sabía qué hacer. Estaba sola en un país extranjero, sin amigos cercanos ni familiares a quienes acudir. Pensé en llamar a la policía, pero no tenía pruebas de que estuviera haciendo algo ilegal. Solo me estaba mirando, siguiéndome. ¿Qué les iba a decir? ¿Que un hombre me estaba observando desde lejos? No sonaba como algo que pudieran tomar en serio. Decidí volver al hotel lo más rápido posible, sin dejar de mirar hacia atrás. Cuando llegué cerré la puerta de mi habitación con doble llave y me aseguré de que todas las ventanas estuvieran cerradas. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta escuchando cada sonido, cada crujido, convencida de que él estaba allí afuera, esperando, y de alguna manera lo sabía. Lo más aterrador de todo esto es que, aunque nunca me dijo una sola palabra, aunque nunca se acercó lo suficiente como para que pudiera acusarlo de nada, me sentía completamente atrapada. Me había robado la paz, mi sensación de seguridad. Empecé a obsesionarme con la idea de que, de alguna manera, él había encontrado la manera de entrar a mi habitación. Me imaginaba pequeños agujeros en las paredes, cámaras ocultas, cualquier cosa que pudiera explicar cómo sabía tanto de mí. Como siempre lograba estar en el lugar exacto en el momento exacto. Una mañana, después de haber pasado una noche en vela, me desperté con el sonido de un golpe suave en la puerta. El corazón me dio un vuelco. Miré por la mirilla, y para mi horror, ahí estaba él, parado en la puerta de mi habitación. No había llamado con el timbre, solo golpeado suavemente, como si supiera que yo estaba ahí, despierta, esperando. Retrocedí lentamente, intentando no hacer ruido, rogando que se fuera. Los minutos pasaron con una lentitud insoportable, y el silencio que siguió fue aún peor. Después de lo que me pareció una eternidad, volví a mirar por la mirilla, y finalmente se había ido. Pero el alivio que sentí duró poco. Sabía que volvería. Intenté disfrutar lo que me quedaba de las vacaciones, pero la verdad es que no pude. Cada vez que salía sentía su presencia, incluso cuando no lo veía. Las noches se volvieron insoportables, y empecé a dormir con las luces encendidas, con la esperanza de que, de alguna manera, eso me protegiera. Pero la realidad era que estaba completamente sola, vulnerable, y sin pruebas concretas de lo que estaba ocurriendo. El día antes de mi vuelo de regreso, empacaba mis cosas con prisa, ansiosa por dejar ese lugar atrás cuando noté que faltaba otra prenda de ropa interior. Fue la confirmación final de lo que ya temía. Alguien había estado entrando a mi habitación mientras yo no estaba. Sabía que no era mi imaginación, pero tampoco tenía pruebas. No podía hacer nada, y esa impotencia me corroía por dentro. Finalmente tomé mi vuelo de regreso, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Alivio por estar saliendo de ese lugar, y miedo porque nunca sabría con certeza hasta dónde había llegado ese acosador. Nunca pude denunciarlo ni nada porque no tenía pruebas concretas. Pero la realidad es que ese hombre me había robado mucho más que unas pocas prendas de ropa interior. Me había robado la sensación de seguridad, y lo peor es que nunca sabré quién era.
¿Qué quería? ¿O por qué me eligió a mí? Desde entonces, cada vez que viajo no puedo evitar mirar por encima del hombro, revisando si alguien me sigue,